Yo me recuerdo cuando a mí me predicaban, yo también ponía excusa barata. Santo. Aleluya. Yo decía, no, todavía no ha llegado mi tiempo. Me encanta, me gusta, pero no ha llegado mi tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo tú vas a decir, aleluya, que ese sancocho está bueno si tú no lo has probado? Aleluya. Y me recuerdo, gloria al Señor, que en mi caminar, aleluya, cuando llegué a alcanzar alguna fama a través del baile de la comedia, aleluya, y de cuántas cosas, aleluya, que ya yo estaba saliendo por televisión, por periódico, aún en la radio, anunciaban el vedeto por aquí, vedeto por allá, aleluya, y ya yo pensaba que Dios estaba fuera de faceta, aleluya, y yo decía, no, ahora yo estoy bien, porque en el malecón, en distintos lugares, me estaban invitando, gloria a Dios, y cuando me predicaban yo decía, I'm sorry, en otro momento, que este es mi tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque fui uno de los mejores bailarines de República Dominicana, donde me estaban llegando contratos y yo decía, este es mi tiempo, Beleto, este es tu tiempo. Pero yo no sabía lo que el diablo estaba preparando para mí. Aleluya. Así están las personas que se están predicando y vienen poniendo excusas baratas y no saben si este es el momento, no saben si hoy es el último día de tu vida. Gloria a Dios. Me recuerdo, gloria a Dios, que en medio de todo esto llegó una enfermedad a mi vida llamada tuberculosis. Gloria a Dios. Caí preso. Aleluya. Por un amigo. Porque en el mundo no hay amigos. En el mundo no hay amigos. Aleluya. Y te lo estoy diciendo porque tuve supuestamente amigos. Aleluya, gloria a Dios. Y que me dio la espalda. Me recuerdo que cuando estaba en mi lecho, allí acostado, gloria a Dios, mi madre decía, Isaías, cuéntalo. Cuenta a tus amigos a ver quiénes te están visitando. Y no había ninguno, ni en el hospital, ni en mi casa. Gloria al Señor para siempre. Y me recuerdo, gloria a Dios, que allí acostado, aleluya, aparecieron 3 muchachas de fuego de Dios y fueron a mi casa con miedo porque usaba hasta 2 machetes, aleluya, y ella dijo, Isaías, tú no permites que te prediquemos, y yo dije, machete, aleluya. Amigo, deja de estar poniendo excusas baratas, excusas sin validez, excusas que no tienen importancia. Vive la gloria, Señor. Aleluya. Y me acuerdo, gloria a Dios, que cuando ellas me estaban predicando, yo dije, está bien, acepto la prédica, pero después yo voy a la iglesia. Y ellos me dicen, Isaías, te queda poco tiempo, porque antes de yo caer enfermo pesaba 135 libras y en menos de un mes rebajé a 75 libras. ¿Qué le parece? Yo me miraba en el espejo y decía, Vedeto, de esta nadie te salva. Aleluya. Yo mismo hablaba conmigo. Aleluya. Pero también había una palabra que descendía en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, que decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y decía una palabra sin saber qué estaba diciendo, yo renaceré. Aleluya. Y parece que el Señor dijo, amén. Aleluya. Pero óigame, amigo, te estoy explicando esto y ya estoy casi terminando. Óyeme. Oh, gloria. Santo, gracias, papá. Ay, papá, gracias. Yo me recuerdo que la hermana Marmolejo me dijo, vamos para la iglesia. Y yo dije, sí, venga a buscarme ahorita. Gloria a Dios. Cuando estaba llegando el momento
de yo llegar a la iglesia, de ir a la iglesia, de ella ir a buscarme, yo prendí un radio, aleluya, con una cinta de la Coco Band, aleluya, óigame, con un disco que yo tenía en diabólico y que la diabla que tengo, y yo puse esta cinta, y ella llegó y le dije, déjame escuchar este disco, y me dijo, escúchalo entero que yo te espero. Aleluya, aleluya, óigame, esta mujer estaba viendo que yo estaba poniendo excusa barata, aleluya, hasta que al fin me fui para la iglesia. No me convertí esa noche. El segundo día me hacen el llamado y después yo vengo. Óigame, me recuerdo como ahora, aleluya, que cuando fui a salir de la iglesia, que tiré el primer pie en el escalón, escuché esa voz bien fuerte, aleluya, que me dijo, Isaías, si te mueres hoy, sabes para dónde va tu alma. Gloria a Dios. Yo me devolví y miré para saber quién me estaba hablando. Aleluya, pero vi los hermanos que estaban cerca del altar despidiéndose. Aleluya. Vuelvo a tirar otro pie y escuché la voz más fuerte. Aleluya. Y me devolví y dije, este es el tiempo. Aleluya. Y hermano Francisca, venga, ore por mí. Esta mujer dio un brinco y dijo, Señor, gracias por el milagro. Porque ella me conocía desde chiquito y sabía, aleluya, quién era Isaías o quién era el vedeto en ese tiempo. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y me recuerdo, aleluya, que cuando oraron por mí el Señor, la Biblia dice, yo he escuchado que la Biblia dice, aleluya, que te acepta a ti como tu salvador personal, tú también lo sanas, y me declaro también sano. Cuando llegué a mi casa, aleluya, mi madre me estaba esperando con una botella, aleluya, preparado, que le habían dado unos brujos, aleluya, para que yo me diera un baño. Agarré la botella y hasta hoy llegó esta botella. Le di un metallón que explotó como una bomba. Me dice, ¿ya qué está haciendo? Oh, Shakatakama. Aleluya. Gloria a Dios. Mi doña, ya yo tengo a Cristo en mi corazón. Óigame, esto hace 21 años. Aleluya, y déjame decirle, gloria a Dios, que si me ha dado gripe 5 veces, ha sido mucho, porque gripe le da a cualquiera. Excusa barata. Por allá andaba un hombre con un bate, un machete y un cuchillo cada vez que tomaba un buzón, aleluya, que decía, tengo que anotarme el número 5, ya se había llevado a 4. Él decía, tengo que anotarme el número 5. Ese 19 de diciembre, domingo, le dije, Ramoncito, Dios te da tu última oportunidad. Hoy, él me dijo, Isa, después yo voy a la iglesia. Y él, no es ahora. Me dijo, después. Pasó la hermana Nuri, le dio el mismo mensaje. Pasó la hermana Antioquía, le dio el mensaje. Pasó el hermano Pablo, le dio el mensaje. Pasó la hermana Gori, le dio el mismo mensaje. 5 mensajes en menos de 10 minutos. Aleluya, cuando llegué a la iglesia, el pastor me dice, para que predique. Yo, no hay problema. Cuando me dijo, pónganse de pie y vamos a orar por Ramoncito para que Dios le dé una oportunidad. Y sale uno de los diáconos corriendo al altar y me dice, no. Y el que pasó y dice, lo acaban de matar ahora mismo. Amigo, deja de estar poniendo excusa barata. Yo sé que nací un 27 de agosto. Aleluya, no le voy a decir la fecha. Un 27 de agosto, pero no sé qué día voy a morir. Pero una cosa sí yo sé, que si muero ahora mismo sé para dónde va mi alma.